Buenas tardes ya, Julen y Amaya. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Julen Rodríguez y Amaya Rodríguez, que son hermanos. Los dos son del Valle de Aranguren, en Navarra, y Amaya estudió ADE Internacional y Julen estudió Lane. Amaya ha trabajado unos años de responsable de marketing en una empresa de caramelos y Julen, pues, es su primer emprendimiento. ¿Qué es lo que habéis montado los dos? Bueno, pues hemos montado una empresa social. Además, la idea surgió de Julen porque, bueno, yo llevaba 3 años en la empresa de confitería y quería un poco cambiar mi rumbo profesional. De hecho, había dejado ya el trabajo para ponerme a hacer mi propio proyecto y Julen de repente me viene con una idea de transformar plástico del mar en fundas de móvil. Y yo estaba súper concienciada con todo el residuo de plástico del mar, había estado viajando en varios países en el sudeste asiático y había visto allí muchísima basura. Y cuando volví a España fue como una concienciación hacia, no solo a nivel individual, sino hacia todo el mundo, por supuesto a mi hermano pequeño, que yo quería concienciarle, ¿no? Para que estuviese alineado conmigo y con mis valores. Y en noviembre de 2019 dejamos todo y nos pusimos a montar Gravity Wave. Entonces, Gravity Wave es lo que he comentado, una empresa social, y nosotros nos centramos en limpiar plástico del mar para transformarlo en productos de valor, con un modelo de economía circular. Tenemos, o sea, el proyecto empezó para hacer fundas de móvil, pero a día de hoy no existen las fundas. Cuando emprendes te puede pasar de todo en el camino y a nosotros nos ha pasado de todo, pero hemos conseguido, yo creo, mucho más que ahora os iremos explicando un poco. Vale, vamos a detenernos un poquito en el momento ese de la idea. Tú contabas, Amaya, que habías estado en China y allí pues habías observado ingentes cantidades de plástico, digamos, arrojado al mar o en general en vertederos y demás, ¿no? Te había llamado la atención eso, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, porque, o sea, realmente, además yo me fui a China en 2014, que en ese momento casi nadie había estado en China, era el gran desconocido, ahora se ha puesto mucho más de moda y la gente ha visitado China, hemos cambiado, por supuesto, todo el concepto que tenemos hacia el país y hacia la gente, pero en ese momento la gente me decía que yo estaba loca yéndome a China. Y cuando fui allí, pues aproveché y viajé para visitar pues, países como Camboya, Vietnam, Indonesia, Malasia, y estos países están todos, son o islas o penínsulas, por lo tanto toda la población vive muy cerca del mar, vive muchísima población en estos países y no hay una gestión de residuos como tenemos aquí, o por lo menos cuando yo estuve no había. Entonces, cuando yo me fui a playas paradisíacas que todo el mundo te recomendaba, no tienes que ir a esta isla porque es virgen y no hay nada, y llegué allí y me encontré playas llenas de basura, dije, ostras, ¿qué está pasando? Esto en España no lo he visto nunca, ¿no? Sí que se habla de que hay plástico y residuos, pero... Y fue cuando me empecé a preocupar por esto, a investigar y vi que realmente esto era un problema, que habíamos convertido a nuestros mares y océanos en el vertedero del planeta y que se estaba viendo en puntos del planeta que igual no teníamos tan cerca, ¿no? Y hasta que no vas hasta allí no lo ves. Ujú. Vale. Y por otra parte, Julen, tú tuviste la idea. ¿Cómo se te ocurrió o cómo descubriste que se podía transformar el plástico en otros productos ya de valor? Sí, bueno, la idea, pero inspirada por Amaya, ¿no? Por toda esa experiencia que tuvo cuando ella volvió a casa, a Tajonar. Ujú. Yo estaba trabajando en un proyecto que vendíamos plástico, o sea, vendíamos productos que comprábamos en China, precisamente. Yo también estuve allí un tiempo viviendo y vendíamos plástico, o sea, vendíamos productos aquí hechos de plástico, ¿no? Entonces, cuando volvió Amaya tan concienciada con haber visto ese problema, ¿no? En primera persona, para mí fue un momento de decir, vale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo no quiero contribuir a este problema, ¿no? Pero estoy haciéndolo directamente con mi trabajo, con mi día a día. Entonces, Ujú. en ese momento fue como eso de darle una vuelta a todo, decir, vale, no quiero seguir con esto, dejé ese proyecto en el que estaba metido y justamente conocían ahora que es nuestro socio también, Lesteris, que él había montado una escuela de pesca sostenible y trabajaba con pescadores tradicionales para limpiar plástico del mar, ¿no? Y él me comentaba que uno de los problemas que había era qué hacer con todo ese plástico porque no sabían qué hacer con todo eso. Entonces se enviaba a reciclar y no se terminaba gestionando del todo, ¿no? Y aquí es cuando surgió la idea de decir, oye, pues vamos a hacer con todo ese plástico, vamos a desarrollar productos aquí en España
y vamos a empezar un proyecto social, ¿no? Con el objetivo de limpiar cuanto más plástico del mar como sea posible y poder transformarlo también en productos que con ese propio margen nos financie también esa limpieza de plástico marino. Y ahí es cuando surgió todo, hablé con Amaya también y decidimos dejarlo todo y meternos en esta aventura. Vale. Vale, entonces vuestro proyecto tiene varias partes. Tiene por una parte la parte de la recogida del plástico, que en concreto tú me has hecho referencia al caso de los pescadores, que es un caso cercano porque entiendo que son pescadores de nuestro entorno, ¿no? Que no son de asiáticos. Ahora mismo estamos centrados todo en el mar Mediterráneo. Sí que principalmente actuamos en Grecia, que allí se saca muchísimo plástico, también en Italia. Ahora estamos empezando también en España y empezando un piloto también en el norte de África. Pero sí que, o sea, todos los pescadores son del Mediterráneo. Y de hecho, cuando empezamos había casi 100 pescadores, más o menos, y ahora tenemos ya más de 500 pescadores que están involucrados en el proyecto. Y aquí algo muy interesante que hacemos en Gravity es recompensarles económicamente por cada kilo de plástico que sacan del mar, ¿vale? Entonces les pagamos por cada kilo que extraen y nosotros con todo ese plástico desarrollamos todos los productos por detrás. Vale, entonces habéis conseguido que 500 pescadores, digamos que no se dedican solo a esto, es una actividad más dentro de su labor, ¿no? Ellos siguen siendo pescadores y además están pescando plástico. Eso Y es. lo van juntando en su barco, entiendo, ¿no? Sí. Cuando encuentran plástico, en lugar de tirarlo o dejarlo en el mar, lo recogen. Eso es. O sea, aquí la idea, todo comenzó porque queríamos, Lefteris, que es nuestro socio, como ha dicho Julen, él fundó una escuela de pesca sostenible. Entonces, su idea era educar y concienciar a los pescadores de que tenían que pescar de forma diferente, porque el mar Mediterráneo está súper dañado, la sobreexplotación pesquera ha bajado muchísimo el stock de peces y fauna marina que tenemos, y era esa acción, ¿no?, de proteger este sector tan tradicional y tan amenazado también por la pesca industrializada, que les quita muchísimo trabajo y no permite, ¿no?, que este sector siga desarrollándose. Entonces fue aquí cuando se dio cuenta de que los pescadores en su día a día, aparte de recoger peces en sus redes, les caía muchísima basura y muchos no hacían nada con él porque no entendían que podían hacer algo con todo eso. Claro. Y como hasta ahora tampoco se han conocido datos de cuánto afecta la basura al mar, muchos lo tiraban y por falta de concienciación era lo que hacían, ¿no? Entonces aquí fue cuando empezamos a montar todo el sistema de traer ese plástico a puerto, seleccionarlo, separarlo y darle un sentido al residuo, porque aquí uno de los valores más fuertes que tenemos en Gravity es, vale, queremos limpiar plástico, pero no queremos trasladar el problema del mar a la tierra. O sea, queremos poder aprovechar todo ese residuo para transformarlo en todos los productos que nos sea posible, ¿no? Y no ir almacenando basura solamente por el hecho de sacarla del mar, que para nosotros eso no tenía sentido. Entonces aquí es donde se mete mucho el concepto de economía circular y que es un poco el corazón de nuestro proyecto, ¿no? Vale, sí, limpiamos plástico del mar, pero tiene un sentido, lo transformamos en productos y es un poco lo que hacemos. Sí, sí. Ese plástico entiendo que es cualquier cosa que sea de plástico, ¿no? Botellas, bolsas, todo tipo de plástico. Entonces, ese plástico llega al puerto, del puerto imagino que periódicamente acude un camión y lo recoge, ¿no? Sí. Y lo llevará a algún sitio donde vosotros podráis tratarlo, ¿no? Al almacén, eso es. A un almacén que están en... Pues tenemos diferentes puntos, porque al final, como recogemos basura tanto de Grecia, Italia, en España también trabajamos con el plástico de prevención, tenemos distintas plantas que reciclan distintos residuos. No tenía tampoco mucho sentido tener que traer toda la basura de Grecia a Italia pasando por España, entonces intentamos como que cada residuo vaya a un sitio cercano y sí que hay parte de la basura que traemos a España para transformarla en productos. Pero no es el 100% de todo lo que recogemos. O sea, tenemos diferentes puntos de reciclaje. O sea, estos almacenes entiendo que son empresas con las que trabajáis, ¿no? Sí, eso es. Tenemos partners bueno, tanto como la propia ONG de los pescadores que ya tienen sus propios almacenes y ahí es donde gestionamos parte de los residuos, como nuestros partners de reciclaje que enviamos directamente los camiones de reciclaje. Y luego hay alguien que cuenta cuánto plástico ha recogido cada pescador para premiarle, ¿no? Eso es. Justo. Y eso lo hacéis vosotros, eso es vuestra empresa la que lo hace, ¿no?
Aquí, bueno, conectamos siempre con Enaleya, porque al final Enaleya es la ONG que gestiona todos los residuos con los pescadores y nosotros, o sea, los pescadores cuando traen a puerto todos los residuos se pesan y se hace un control de cuántos residuos se ha limpiado del mar. Aquí, de hecho, hay personas que trabajan únicamente para hacer ese control en los puertos de cuántos residuos se saca, que todo esté bien contabilizado, que no se dupliquen los residuos y hacer una trazabilidad, ¿no? de todo Vale, eso. o sea, hay una ONG con la que vosotros colaboráis. Sí, eso es, sí. Vale, vale. Si no tendríais que tener una cantidad de gente trabajando increíble. Sí, sí. Me estaba asustando. Y luego ya parte de ese plástico que se ha recogido, entiendo que solo una parte, porque todo lamentablemente no se puede utilizar de la misma manera, ¿no? Tengo entendido que solo un porcentaje del plástico se puede llegar a reutilizar, ¿no? Vosotros lo sabéis mejor. Aquí esto sí que también nos gusta hablar de ello porque es un poco un mito que se ha creado de que no todo el plástico se puede reciclar, pero sí que todo el plástico que se crea se puede reciclar, ¿no? De una manera o de otra y para transformar en unos productos o otros. Entonces aquí también es esa labor que estamos haciendo de investigación al final de decir, vale, tenemos este residuo, ¿qué producto podemos hacer con ello, ¿no? Porque al final el plástico PET, por ejemplo, el de las botellas de agua, es un residuo que es completamente distinto al que estamos usando ahora de, por ejemplo, las redes de pesca, ¿vale? Para que te hagas una idea, nosotros en torno al 35-40% de todo el plástico que se saca del mar son redes de pesca, que son las redes fantasma también que se llaman, porque es el peor residuo que te puedes encontrar en el mar. Y toda esta problemática del plástico también está muy, muy conectada al tema de la pesca industrial, ¿no? Porque al final son redes que están ahí en el mar perdidas, que van por su camino, ¿no? Y en todo ese movimiento, al final, la vida marina se va quedando atrapada, se quedan primero los peces, van los depredadores, también se quedan atrapados, ¿no? Entonces es un círculo que es... O sea, el 35% son redes, ¿eh? Me parece una barbaridad. Sí. Y de hecho ahora hay un estudio que se estima que en torno al 45, casi 50% de todo el plástico marino proviene de redes y de hilo de pesca, o sea, de toda la industria pesquera. Entonces es algo también que queremos cambiar, ¿no? Y hacer esa labor de prevención también, porque hay muchas redes que, por ejemplo, están en los puertos esperando a que venga una tormenta y se las lleve para adentro, ¿no? Al mar. Claro. Pero Claro. lo que te decía, ¿no? Que cada residuo es completamente distinto. Sí, Entonces, el otro día estuve entrevistando les conoceréis a los de Comodo, Sí. que hacen productos a partir de plástico PET, en justo. concreto, como comentabas el tema del PET. Vale, entonces vosotros, de todo ese plástico que sale, hay una parte que vosotros utilizáis para hacer productos. Y en concreto, un producto que es con el que queríais empezar, que es el de las fundas de móvil, pero que ha habido algún problema, por lo que has comentado antes, ¿no, Maya? Sí, o sea, de hecho, bueno, a ver, esto es un poco más técnico, pero hay dos formas de utilizar el plástico. Una parte es por inyección, que aquí necesitas un molde y casi todos los productos que tenemos en casa de plástico suelen estar hechos en inyección. Para la inyección el problema es que necesitas un plástico un poco más puro, mejor reciclado, de mayor calidad y te puedes imaginar que el plástico del mar tiene de todo menos calidad, porque está súper dañado por el mar, de la sal, el sol, lleva años ahí. Y existe otro método que es el que estamos utilizando ahora. Entonces, para las fundas necesitábamos hacerlo a través de inyección. Y nos dimos cuenta que la calidad del producto que íbamos a lanzar al mercado no era lo que queríamos nosotros ofrecer a nuestros clientes. Y además necesitábamos desarrollar muchísimos moldes para llevar a cabo el proyecto porque por cada modelo de móvil que hay en el mercado necesitas un molde para hacer esa funda. Entonces era una locura, encima, con la rapidez que tiene el mercado de los smartphones, es que para cuando has sacado un molde ya te has quedado obsoleto casi con lo que tienes, ¿no? Entonces dijimos, jolín, queremos un producto que pese más, que pueda tener más plástico que estamos sacando, porque las fundas pesaban súper poquito, pesan alrededor de 30 gramos. Y para poder realmente utilizar todo el residuo que sacamos nosotros del mar necesitábamos vender millones y millones de fundas. Así que cambiamos un poco el concepto y ahora mismo estamos, por ejemplo, produciendo pues bancos, papeleras, mobiliario urbano, mobiliario de oficinas. Estamos desarrollando proyectos con otras empresas para hacerles una colección de mobiliario. Bueno, se pueden hacer 1000 cosas. Al final, nosotros tenemos como planchas
columpios, ¿no? Que se hacen ahora de plástico, por ejemplo, ¿no? Sería otro. También todo lo que sea... El bici, barandillas, o sea, se puede hacer prácticamente de todo. Es muy similar a la madera, son planchas de plástico y más o menos el concepto es muy similar a la madera. Entonces, todo lo que se puede hacer de madera casi siempre lo podemos hacer con nuestro plástico. Ajá. Y aquí es muy interesante porque así las empresas, pues por ejemplo, a veces nos piden un producto personalizado para sus empleados o para sus oficinas, letras corporativas de tamaño hasta de 2 metros, o sea, las aplicaciones son infinitas y ahora se nos abre un abanico de posibilidades de hacer distintas aplicaciones con el plástico del mar, que antes era como muy específico de fundas, ¿no? O sea que no tardaremos mucho en ver en sentarnos en un banco que pondrá reciclado por Gravity Wave o extraído del Mediterráneo, de plásticos del Mediterráneo por Gravity Wave, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en ello, estamos en ello. Vale, vale. Vamos a sacar ahora muchas cosas este año, o sea que... Además, lo interesante también con este nuevo modelo de producción es que podemos mezclar distintos tipos de plástico y además en el propio producto queda un acabado que ya cuando lo ves dices, vale, eso es plástico reciclado, ¿no? Porque mira, para haceros un pequeño spoiler, este es un poco el estilo que estamos trabajando ahora y luego estamos haciendo pues de distintos colores, ¿no? Y cuando ya directamente, cuando ves un banco con estas características, ya lo asocias directamente, ¿no? Y el propio producto habla por sí mismo. Y además también, pues eso, vamos a hacer como distintas campañas de comunicación donde enseñamos todo ese proceso desde que limpiamos el plástico del mar, cómo se recicla, lo trituramos también aquí, hacemos todo en Valencia, en una fábrica que estamos aquí, y todo el proceso, ¿no? Hasta que termina siendo ese producto. Vale, vale. Entonces, estáis ahora diseñando productos, ¿no? Digamos, que es vuestra principal tarea ahora mismo. Por lo que comentas. Mira, nosotros ahora lo que ofrecemos porque trabajamos mucho con empresas y como nosotros al final tenemos este ejército de pescadores de plástico, estamos trabajando con muchas empresas que están financiando la limpieza de plástico del mar. Por ejemplo, hemos hecho una colaboración, tenemos empresas de todo tipo, pero ahora hemos hecho una que acaba de salir recientemente, la colaboración con Bit2Me, que es una plataforma de criptomonedas, es española, y ellos, por ejemplo, están súper concienciados con la sostenibilidad. Entonces van a limpiar todos los meses 100 kilos de plástico del mar y cuando al final del año, cuando tengamos ya todos los kilos de plástico recogidos y reciclados, les vamos a hacer un Bitcoin gigante para ponerlo en sus oficinas, ¿no? Por ejemplo, también hacemos voluntariados corporativos con empleados. Con otras empresas lo vamos a hacer ahora en mayo y en junio, vienen actividades de limpieza de playas, porque al final todo lo que se limpie y que pueda evitar que termine todo ese plástico en el mar, todo ese trabajo que nos ahorramos luego, ¿no? De tener que recogerlo del mar y que pueda descomponerse y causar otros problemas. Claro. Entonces, desarrollamos tanto actividades y servicios como productos. Vale. Tenemos como esas dos partes. Muy bien. ¿Y cómo contactáis con estas empresas? ¿Cómo las encontráis? Pues a veces nos llaman ellas, por ejemplo, con Bit2Me nos encontraron ellos, con otros clientes con los que hemos cerrado ya colaboraciones les contactamos nosotros, pues porque, no sé, estamos siempre en búsqueda, ¿no? De empresas que puedan conectar con nuestros valores, que tengan esa sensibilidad con el mar, que estén también cerca del mar Mediterráneo o en el mar Mediterráneo, o empresas que tengan unos planes de sostenibilidad y que quieran involucrarse un poco en esta parte que Gravity Wave al final ofrece algo que no muchas empresas ofrecen, ¿no? Entonces es una forma de hacer cosas un poco especiales y adaptarlos a sus planes de sostenibilidad. Vale. Habéis comentado que estáis diseñando muchos productos este año, ¿no? Hemos mencionado algunos como bancos, es el primero que habéis dicho. Letras corporativas, que has puesto el ejemplo del Bitcoin, ¿no? No sé si barandillas también ha comentado Julen, me parece. ¿Qué más cosas tenéis ahí en mente? Sí, ahora mismo es sobre todo centrarnos un poquito en tema de mobiliario, ¿vale? Porque al final también el desarrollo de producto conlleva, el tema de diseño conlleva mucho tiempo también, ¿no? Y hasta que empiezas con la idea de un producto hasta que lo lanzas, tiene todo ese recorrido, ¿no? Y sí que ahora estamos empezando con tema de mobiliario público. Entonces aquí es muy interesante, ¿no? De poder hacer campañas, porque ahora también viene la época de verano y en las zonas costeras del Mediterráneo poder
¿no? Como involucrar también al propio pueblo o a la ciudad en esa limpieza, decir, vale, vamos a limpiar esta playa, entre todos la limpiamos, ¿no? Y todo ese plástico lo transformamos en bancos para esta propia playa y en papeleras, por ejemplo, que también tengan esos mensajes, ¿no? Que tienen un código QR y en esa web te explica como todo, ¿no? De decir, vale, limpiamos la playa entre todos y además ahora hacemos estas papeleras y tira aquí el plástico para que no llegue al mar. ¿Y en esos proyectos trabajáis con ayuntamientos o...? Sí. Justo, Sí, eso vale. eso es. ¿Tenéis algún ayuntamiento con el que estéis haciendo cosas así Sí. en esta línea? Sí. Sí, bueno, es que nosotros tenemos la oficina en Calpe, en Alicante, porque queríamos estar cerca del Mediterráneo y estamos viviendo Buen aquí. sitio, sí. Sí, sí. Entonces ahora estamos colaborando con el Ayuntamiento de Calpe, que todavía no podemos decir qué vamos a hacer porque es un poco sorpresa, no te preocupes. pero en un mes y medio así ya estará instalado, así que podremos dar la noticia, pero estamos colaborando con distintos ayuntamientos, sobre todo para la parte del mobiliario, porque bueno, le cubres una necesidad, que eso es muy importante, ¿no? A la hora de, no queremos vender por vender y ya está, sino cubrir la necesidad de nuestros clientes, pero con un producto mucho más sostenible, y que encima, lo que comentaba Julen, ¿no? Que hablan por sí solos y que pueda hacer una campaña de concienciación con esos productos. ¿Y habéis elegido esa zona de Levante, pues imagino que por la cercanía con el Mediterráneo, ¿verdad? Sí, Y bueno, luego también, tenemos familia aquí. Y luego también estáis trabajando ahí con una empresa, me habéis dicho, ¿no? Sí, la fábrica la tenemos aquí en Valencia, entonces también para nosotros tenía todo el sentido, ¿no? De poder hacer como un embudo de todo el Mediterráneo hacia aquí, hacia Valencia, traer todos esos residuos y producir aquí también. Es una fábrica, entiendo que no es vuestra, ¿no? Es una fábrica con la que colaboráis, ¿no? Eso es. Vale, buscamos alianzas, ¿no? Sí, es una fábrica que está especializada en plástico reciclado o que está especializada en plástico en general. Plástico reciclado, pero nunca habían hecho con plástico del mar. Entonces, bueno, quisimos unirnos como las dos partes porque creíamos que juntos íbamos a ser más fuertes. Y yo ahora lo digo mucho, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento para colaborar con otras empresas y que cuando te unes con personas que te complementan, pues juntos sois más fuertes. Y en Gravity la colaboración es muy importante en todo el proceso que llevamos a cabo. Vale, ¿habéis necesitado financiación o eso? Sí. ¿Y cómo lo habéis hecho? Pues, como ha dicho Julen al principio, moviéndonos como lagartijas y llamando a todo el mundo, a todas las puertas y sin parar de trabajar, pues con inversores privados sobre todo. Y luego también nos han concedido un préstamo de NISA, que nos ha permitido también, pues ahora todo este año ya lo tenemos cubierto, vamos a contratar a personal nuevo porque necesitamos ya apoyo en el equipo. Y todo esto nos permite con este dinero financiarnos. Inversores privados, ¿cómo les habéis convencido? ¿O eran conocidos? No. ¿Y cómo les habéis convencido? Conocidos. Pues... Porque normalmente en la fase en la que estáis, los inversores privados suelen ser o amigos o familiares o lo que se llaman tontos, ¿no? Es decir, suena mal, pero realmente pues quiere decir que es muy difícil que te salga bien una operación de inversión cuando inviertes tan pronto, ¿no? Porque la mayor parte de las empresas, pues al final no acaban de tener éxito, ¿no? Entonces por eso se les llama así, ¿no? Sí. Pero los vuestros son inversores de verdad, de los de... De verdad. Sí. De hecho, el proceso lo empezamos, o sea, hace ya en febrero del año pasado. Y ahí, imagínate el momento en el que estábamos, claro, no solamente teníamos la idea, ¿no? De hacer fundas con el plástico que sacábamos del mar, pero necesitamos la inversión para poder empezar. Y aquí el proceso fue muy interesante, ¿no? Que yo les llamaría más listos porque yo creo que este mercado es algo, ¿no? Que sí que al principio es una idea y cuesta mucho como centrar el tiro, ¿no? Y decir, vale, este es el modelo de negocio, pero hasta que no empiezas a facturar también es muy complicado lo que dices de convencer a los inversores, ¿no? Porque al final es un riesgo, obviamente. ¿Qué les habéis contado para convencerles? Pero sí que, o sea, al final es gente también que está muy concienciada con el tema del mar, con el tema del medio ambiente. O sea, creo que ahora mismo hay también un movimiento muy grande de impact investing, de toda la inversión de impacto, ¿no? Y, o sea, tenemos ahora mismo, por ejemplo, perfiles como Pablo Fernández, que es nuestro asesor principal y inversor principal también, que él es el CEO de ClickArs, que, bueno, él es emprendedor también de éxito, ¿no? Tuvo este caso de éxito
y también le encanta muchísimo el tema del mar. De hecho, pues hace retos o sea, récords Guinness de nadar en aguas abiertas, está como muy metido en todo este tema, ¿no? Y también tiene toda esa experiencia que a nosotros es lo que nos guía también en nuestro proceso de ir creciendo, ¿no? ¿Cómo habéis Y ahora, localizado a Pablo Fernández? ¿Cómo le habéis encontrado para que os pues, conozca? esto fue a través de LinkedIn, o sea, le Ajá, escribimos a Juan Casals, que también es otro de nuestros inversores, que él es director de sostenibilidad del BBVA, ajá. y a Juan también le encantó el proyecto, empezamos a hablar, nos puso en contacto con Pablo y ahí poquito a poco... Espera un momento, vamos a ver, que esto a la gente le va, yo creo que le va a interesar mucho. Vosotros dijisteis, tenemos que contactar con el director de sostenibilidad del BBVA. Sí. Y para adelante. ¿Por qué el del BBVA? ¿Porque habíais oído hablar de él o tenía una reputación especialmente grande en el tema del mar? A lo mejor porque es un banco azul y por tanto parece que, que es como un poco oceánico, ¿no? Bueno, aquí en realidad... Sí, No, iba perdón. a decir que aquí, o sea, yo creo que, a ver, nosotros hemos conseguido estos inversores, pero hemos llamado a Ujú, 500. O Sí, sea, entonces, cuando consigues algo no es porque has llamado a la primera puerta, te la abren y te ponen el vale, dinero, vale. sino que tienes que llamar a 500 puertas y a lo mejor te abren la puerta 5. Y es lo que nos ha pasado, ¿no? Al final es prueba, error, obviamente eligiendo bien a nuestros inversores, porque aquí una de las cosas cuando nos pusimos a buscar financiación era, vale, queremos que el inversor ponga dinero, pero queremos mucho más. Queremos que sea un asesor en el proyecto, que conecte de verdad a nivel emocional con nosotros, que crean el equipo, por supuesto. Y de hecho, todos nuestros inversores son expertos en una de sus áreas. Pues, por ejemplo, Juan en este caso, ¿no? Toda la trayectoria y la experiencia que él tiene en corporaciones y encima en sostenibilidad, en banca, pues él nos apoya y nos ayuda en toda esta parte. Pablo Fernández, que gracias a Juan le conocimos, pero él es, pues eso, un emprendedor de éxito, ¿no? Y cómo llevar una idea al éxito. Luego tenemos también a Rafael, que es experto en seguros, lleva 30 años de experiencia en el sector aseguradoras y también nos ha abierto la puerta, ¿no?, a este mundo que nosotros desconocíamos por completo. También tenemos a Rubén, que él es la parte de comunicación y entonces cada uno tiene como su conocimiento en un área distinta y eso, o sea, a la hora de contactar a inversores hay que contactar a 1000 y a lo mejor consigues a 5. Bueno, antes has dicho 500, ¿eh? No, 1000 ya son... Bueno, sí, es que ni lo sé, la Bueno, verdad. de esto además, Julen, os enseñan bastante en Lane, ¿verdad? Justo. Que hay que moverse, ¿no? Que no te puedes quedar quieto ahí Claro, esperando que te vengan a buscar. No, eso al final ocurre una vez, si te pasa, ¿no? Pero sí que, o sea, en todo ese proceso contactamos a muchísimas personas, muchísimos al principio nos decían que no. Ya cuando conseguimos el primer inversor, ¿no? El primer loco también que se unió a la ola, ya también fue más fácil luego conseguir a los demás porque ya teníamos el objetivo era una ronda pequeñita, o sea, al final eran 100.000 euros de ronda y ya habíamos conseguido una parte, ¿no? Entonces, conseguir el ¿Cuánto resto. buscabais? 3.000 euros de ronda, ¿has dicho? 100.000. 100.000, vale. Sí. Bueno, 100.000 euros no está mal, ¿eh? Sí, al final también para nosotros, o sea, también fue ese cambio, ¿no? De decir, vale, vamos a dejar de momento de lado el proyecto de las fundas porque había que invertir muchísimo dinero, o sea, no nos llegaban, no nos salían las cuentas, ¿no? Y también en ese proceso vimos, pues eso, todo, ¿no? De la evaluación de cómo funcionan las evaluaciones de las startups, cómo te vendes, ¿no? También porque al final eso es directamente vender el equipo cuando estás solamente en la idea, ¿no? Es lo que se llama la primera fase de seed, de semilla, que aquí el inversor no invierte en la empresa, sino en el equipo que hay detrás. Entonces, al final, si te ven comprometido, ¿no? Que quieres dedicar tu vida a esto y que de una forma u otra lo vas a conseguir, también tener perfiles de este tipo, como Pablo, Juan, Alberto también, que Alberto, no sé si conoces la startup de Adopta un Abuelo. Sí, me suena, sí. Sí, Sí, he oído hablar de ella, sí. Se hizo muy viral también, que están en Madrid y Alberto también está metido dentro de Gravity, ¿no? Como inversor y Sí, nos sí. apoyan sobre todo en cómo crear una startup social, pero que pueda ser económicamente rentable. Entonces, Bien. después de un año desde ese proceso, desde febrero del año pasado, ¿no? Hasta ahora que hemos comenzado ya con números, empezar a crear alianzas con empresas, empezar a facturar también,
que es lo importante, porque si no, por mucho plástico que podamos limpiar del mar, si no conseguimos ser económicamente rentables, no puedes generar el impacto que quieres, ¿no? Entonces, Claro. inversores nos ayudan mucho en ese proceso también. ¿Y el primero de todos fue Juan o es uno? No, no es el primero, ¿verdad? No, fue Rubén, que le conocimos haciendo una entrevista para Televisión Española. O sea, nos entrevistaba él. Ah, vale. Se enamoró del proyecto, creyó un montón en Sí, sí, nosotros sí. y Vale, vale. empezamos a hablar con él, tuvimos unas conversaciones y al final Sí, se sí, sí. decidió meter. Se hizo inversor. Ajá. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Mira qué bien. Igual terminas hoy también como inversor de Bueno, lo Gavi. que pasa es que ya viste la ronda, ya no puedo entrar. Para la siguiente. Y a Juan, o sea, vosotros encontráis a Juan, le localizáis por LinkedIn. Imagino que contratasteis la versión esta de LinkedIn que te permite contactar a gente que no conoces, ¿no? ¿Cómo se llama? LinkedIn Prime o no En sé qué nombre realidad tiene. no, porque no teníamos presupuesto para No teníais presupuesto, hombre, eso tampoco es mucho dinero, ¿eh? Yo creo que son 50 euros al mes, o sí, me suena, ¿no? eso. Bueno, Gratuito. y entonces le contactasteis directamente, oye, hazte amigo mío, ¿no? Algo así. Sí, sí. Pues, Lo digo por si porque a alguien le podéis inspirar, ¿eh? ¿Y qué le contasteis? Porque esta gente recibirá muchos mensajes al día. No será fácil que tú le hagas, pues eso, que le llames la atención, ¿no? Para que te haga caso. ¿Qué le sí. contasteis? Pues fue un mensaje que contactamos a muchísima gente, ¿no? en aquellos días, y básicamente a Juan lo que le dijimos es que estábamos metidos en este proyecto para limpiar el mar, que tenemos un equipo detrás que estamos muy, muy comprometidos, que ya teníamos también los primeros inversores dentro de esta ronda y quedaba poquito espacio, ¿no? para entrar. Y entonces fue ¿Eso era verdad o era un truco para que el tío cayera? Era verdad y truco también, pero sí, sí, al final aquí también, de hecho ahora lo hablamos con ellos, ¿no? Con los propios inversores, Sí, de sí. ese fear of missing out, que se dice, Sí, de sí, que sí. esto Pablo siempre nos lo pone, ¿no? El fear of missing out es la mayor técnica de venta que hay en el mundo en general, ¿eh? Eso No es. solamente en lo vuestro, ¿no? En general en las ventas, Sí, sí. para que la persona compre al momento hay que meterle prisa y esa es la mejor técnica que hay. Sí, sí. Sí, sí, entonces Bueno. ese miedo, ¿no? El miedo a quedarse Claro. fuera, es al final, de decir, oye, esto Sí, va a sí, pasar sí o sí, si te unes, genial, si no te unes, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero nos encantaría tenerte también, sobre todo a Juan, pues eso, ese perfil que él tiene, ¿no? De poder asesorarnos en toda la parte de inversión verde, de cómo va, hacia dónde se dirige el mundo, ¿no? Él tenía muchísimo conocimiento y la verdad que conectamos muchísimo, o sea, él fue también súper majo, muy agradable y también con todos los inversores que tenemos ahora mismo en Gravity fue un poco esta misma experiencia, ¿no? Porque también al principio hubo gente con la que nos reunimos que querían poner el dinero, que querían poner incluso más de lo que nosotros queríamos, pero o sea, no encajábamos para nada en valores porque se notaba muchísimo, ¿no? En esas primeras conversaciones la mentalidad que tenían de decir, vale, pues en vez de hacer plástico aquí en España, nos tenemos que ir a China y aunque no sea reciclado, vamos a facturar esto y luego ya diremos que limpiamos el mar y lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros ese proceso también era delicado porque, o sea, al final la inversión suena muy bonito, pero piensa que estás vendiendo parte de tu empresa y esa gente va a estar ya en tu equipo para siempre. Entonces, claro. sí que es importante, ¿no? Tener esa adrenalina del momento de querer hacer las cosas rápido y cerrarlo rápido porque se necesita para vivir la empresa, pero hay que tener también mucha cabeza de decir, vale, hasta dónde quiero llegar, ¿no? Y por suerte nosotros también hemos tenido la gran suerte de que el equipo de inversores conectamos muchísimo con ellos y bueno, estamos muy, muy contentos con todos. Muy bien. Me habéis comentado que estáis buscando, que vais a buscar gente para incorporarse al equipo. ¿Qué perfiles vais a buscar? Pues estamos buscando gente, o sea, bueno, de momento son unas prácticas a tiempo completo, es verdad, y durante 6 meses para luego, pues si las dos partes estamos contentas, poder ya tener a esa persona en el equipo de Gravity Wave. Y estamos buscando perfiles sobre todo para alianzas estratégicas, ¿no? En la parte de ventas, personas súper movidas, activas, que no paren, que quieran generar impacto en el planeta y crean
a nivel personal, que lo tomen como un problema personal, pero que puedan solucionarlo a través de un proyecto profesional con Gravity, ¿no? El tema de la contaminación de plástico en el mar, y que se comprometan con el proyecto al 200%. Y nosotros ofrecemos, pues eso, que aprendan todo lo que tengan que aprender, que lideren sus propias ideas, que conversaciones con el equipo de inversores, fundadores, que estén en todo lo más importante y que tengan también responsabilidad y toma de decisiones. Muy bien. Y ya terminando, perdón, de retos para el futuro hemos hablado mucho. No sé si hay alguno que nos hayamos dejado. Porque la verdad es que hemos estado mucho tiempo hablando del futuro. Sí. ¿Nos hemos dejado alguna cosita? Bueno, yo creo que todos son retos, ¿no? Crear una empresa al final es eso, es tener problemas todos los días y ver cómo solucionarlos. Para Gravity uno de los retos sí que es poder conseguir el número crítico de alianzas tanto con empresas como con particulares, porque también siendo particular en nuestra web, en thegravitywave.com, ofrecemos distintas suscripciones, por ejemplo, mensuales, que tenemos ahora mismo, no sé si eran ya 80 personas más o menos que limpian plástico del mar, ¿no? Todos los meses. Y también ofrecemos certificados de, pues, desde 5 euros puedes limpiar 1 kilo de plástico del mar a tu nombre, ¿no? Y entonces involucramos a toda esta gente. Y luego conseguir esas alianzas también con las empresas, pues de eso, de que por cada producto que vende esta empresa limpiamos 1 kilo de plástico del mar, ¿no? Todo eso para nosotros necesitamos conseguir un alto número de alianzas para conseguir limpiar la cantidad de plástico que queremos limpiar este año, ¿no? Que son 200.000 kilos de plástico del Mediterráneo. Entonces, ese es el primer reto, y ya una vez consigamos ese reto, viene la segunda parte, ¿no? De decir, ¿qué hacemos con todo ese plástico? Porque para nosotros uno de los desafíos también es limpiar más plástico del mar del que le podemos dar salida en productos. Porque al final eso es un problema logístico de que tienes que almacenar, son gastos, etc. Entonces, conseguir un producto que también pueda tener una rotación alta, ¿no? Y podamos sacar todo el plástico que hemos limpiado, le podamos dar esa circularidad. Perfecto. Pues muy bien, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante completo de vuestro proyecto, incluido esa pausa que hemos hecho en la parte de la inversión, que estaba muy animada, ¿no? Y bueno, pues espero que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien y que encontréis muchísimos productos que desarrollar para dar salida a tanto plástico. Muchas gracias. Que efectivamente hay mucha materia prima en este caso, no es el problema. Sí. Pues nada, muchísimas gracias y mucho ánimo, ¿vale? Vale, nada, muchas gracias a ti. Sí, un placer. Seguimos en contacto.